El siguiente programa es una grabación del programa en vivo El Camino de Dios, transmitido por PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. ¿Qué tal, amigos? Les habla Joseph, director de Jaim, y usted está escuchando el programa de Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a usted de parte del Ministerio de Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos al Todopoderoso por darnos una vez más una oportunidad de estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana, transmitiendo las enseñanzas desde el pensamiento nazareno, del pensamiento del pueblo de Israel, de nuestro Maestro Nazaret y la Sagrada Escritura. Hoy nos encontramos en el día 2 del mes de agosto. Hemos comenzado un nuevo mes, gracias al cielo que podemos continuar contando el tiempo a pesar de las dificultades que nos enfrentamos. En el calendario hebreo nos encontramos en el día 12 del mes de Av. Hemos terminado el mes de Tamuz, que es el mes número 4, y estamos en el mes número 5. El jueves pasado tuvimos la oportunidad de participar en el ayuno que conmemora la destrucción del santuario, la destrucción del templo. Ayuno que habla el profeta Zacarías en el capítulo 8, que sería ayuno de tiempo de alegría. Y obviamente es porque él mismo está vinculado a la alegría que habrá de ser. Ese mes está vinculado a la aparición del Mesías y la restauración de todas las cosas. El profeta profetizó que los ayunos vinculados al mes cuarto, al mes quinto, al séptimo y al mes 10 serán tiempos de alegría para el pueblo, porque obviamente cuando el Mesías regrese, todo lo que significa esos ayunos serán restaurados. Y entre ellos está la restauración de la presencia del Eterno en el mundo, presencia que está oculta por razón de primero la destrucción del santuario y segundo la constante transgresión del humano a las leyes que el Eterno estableció para la convivencia y la salud la salud espiritual de la humanidad. Y como ustedes saben, nosotros seguimos el tiempo que sigue el pueblo de Israel para estar acorde en la lectura de las Escrituras. ¿Por qué? Porque obviamente si nos desconectamos del pueblo que conoce el libro, que le fue revelado la sabiduría divina, el pueblo que tiene el testimonio de estos textos, entonces vamos a comenzar a interpretar de una forma nueva, de una forma diferente, las ideas que están escritas allí. Y eso es lo que hacemos en Etz Haim. Gracias le damos al bendito por darnos esa oportunidad, porque realmente no merecemos de ninguna forma que el bendito nos considere a nosotros para hacer esta labor. Lo hacemos con el temor del cielo y reconociendo que tenemos una gran responsabilidad. Pero ya que estamos aquí con ustedes como de costumbre, esta media hora vamos a aprovecharla bien. Como ustedes saben, el día de ayer estudiamos una sección de la Torá. Acostumbramos a estudiar los 5 libros de Moisés, una porción por semana. Se llaman las parashot. Parashot se conocen como porciones. Y es porque la Torá está dividida en porciones para poder estudiarla en un ciclo anual, sus porciones correspondientes. En el tiempo del Segundo Templo se decía que estas porciones se dividieron en 3 años y medio. Es decir, que la Torá se estudiaba en 3 años y medio. Una vez que se destruyó el templo, la última gran asamblea del Sanedrín decretó que se estudiara en una porción de 1 año. Y esto para agilizar el tiempo de la llegada del Mesías, para que todo fuera nuevamente restaurado. Y entendiendo esto, pues nosotros estamos envueltos en el estudio de la porción semanal, porque así, como les digo en otros programas, y le vuelvo y les repito, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, tenemos testimonio de cómo los discípulos del Maestro Nazaret, que tenían la autoridad dada por el Mesías de establecer el ordenamiento correcto para el servicio al Eterno, y cómo los gentiles debían seguir el camino, la fe que ellos estaban conociendo, porque los gentiles no sabían nada del Dios de Israel, del único Dios verdadero, no sabían nada con respecto al Mesías, no sabían nada del Espíritu Santo. Esas son cosas que pertenecen al pueblo de Israel, y ellos están recibiendo el testimonio de parte de ellos de lo que es el Dios, de quién es el Dios de Israel, quién es su Mesías y qué es el Espíritu que santifica, que eso es lo que significa Espíritu Santo.
Y ellos en el capítulo 15 decretaron que los gentiles debían abstenerse a hacer una serie de cosas para luego escuchar a Moisés todos los Shabbat en la sinagoga. Y nosotros entendiendo que ese es el decreto de los discípulos del maestro que tenían autoridad para eso, cosa que el maestro Nazaret dice en una de sus oraciones: Padre, te pido por los que van a creer por la palabra de esto, y es por la palabra que ellos van a dejar de testimonio. Pero nosotros estudiamos entonces la porción correspondiente. Y la sección que estudiamos ayer se titula Bait Hanan, e imploré. Se titula Bait Hanan y se encuentra en el capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 23 al 7:11. Siempre se estudia una porción de los profetas. La porción de los profetas que estudiamos el día de ayer es la porción de Isaías 40, 1 al 26, capítulo 40, versículo 1 al 26, donde el profeta comienza diciendo: Nahamu, Nahamu Ami, Yomar Elohehem. Esa expresión se lee todos los años después del ayuno del 9 de Av, donde se conmemora la destrucción del templo. Y ese texto es muy, muy profundo. Esas palabras son muy profundas porque nos habla de la esperanza mesiánica, de la restauración de todo. Donde dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice Adonai vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que su dura milicia ha terminado y su culpa ha sido cancelada. Es interesante porque en ese capítulo está el texto donde los evangelios hablan de preparar el camino para el eterno, donde se anuncian las buenas nuevas. Así que lo que usted conoce como el evangelio tiene su origen en los profetas, el anuncio de una restauración, el anuncio de un retorno al eterno, el anuncio del eterno desear volver a estar con su pueblo luego del pueblo haber cumplido con el requisito de haber violentado el pacto y las consecuencias de esto. Y es bien interesante porque el mensaje del evangelio hoy en día se ha cambiado bien diferente, se ha sacado del concepto bíblico de lo que ellos representaban. El evangelio tiene su origen en los profetas. Las buenas nuevas que hablaron los nazarenos tienen su origen en los profetas, donde el Eterno habló por medio de ellos y les dijo al pueblo de Israel: yo voy a liberarlos a ustedes de su culpa, yo los voy a restaurar, yo los voy a traer de nuevo a la tierra. Jerusalén volverá a ser una tierra gloriosa, Jerusalén volverá a ser el centro de las naciones, todos los pueblos subirán a Jerusalén y adorarán y conocerán mi nombre, todos se inclinarán ante el Hijo de David, Jerusalén volverá a ser la ciudad esplendorosa. Y de esa idea que sale de los profetas que Pablo comienza a ir a los gentiles a decirle: ustedes están siendo invitados por el Dios de Israel a participar de esta redención por medio del Mesías. Si ustedes renuncian a decir que el César, porque en ese entonces el rey del mundo era César, del mundo de aquel entonces, el emperador romano de ese momento, si ustedes renuncian a decir que el César es su rey y su señor, su amo, y comienzan a decir que el hijo de David, el que levantó Dios de entre los muertos, es su amo, su señor, entonces tendrás participación en este reino que ha de venir, el reino que ha de manifestarse en el tiempo, cuando el Eterno le devuelva la gloria a Sión, cuando el Eterno vuelva a restaurar todas las cosas. El mensaje de Pablo tiene su origen en lo que los profetas hablaron, en lo que Moisés estableció dentro de sus enseñanzas. Y regresando a la porción Bait Hanan, nosotros ayer tuvimos la oportunidad de estudiar ese segmento, y ese segmento es un segmento bien hermoso por la profundidad de ideas que contiene, por las cosas que Moisés transmite al pueblo. Nosotros le llamamos al libro de Deuteronomio, en Etz Haim le llamamos el libro de la razón, el libro de llevarnos a nosotros a pensar, a volver a ser seres humanos. Y es interesante darnos cuenta que en este tiempo los humanos han dejado de ser seres humanos, seres pensantes, hemos dejado de ser homo sapiens, nos hemos convertido en animales que nos dejamos llevar por nuestros instintos, por nuestras pasiones, por lo que deseamos. Y lo que deseamos nos lleva a nosotros a cometer cosas atroces, destruir vida, acabar con lo que existe. Sin embargo, el bendito creó al humano para que piense. Por eso es que se llama Homo sapiens en el lenguaje científico. Somos seres pensantes. Y el libro de Deuteronomio nosotros le llamamos el libro de la razón, porque Moisés comienza a decir unas cosas que nos llevan a pensar. Y entre esas cosas que tuvimos la oportunidad de estudiar ayer, me llama mucho la atención cómo Moisés dice en sus enseñanzas
que Israel vivió todo lo que vivió desde Egipto hasta la planicie del Moab. Es decir, todo ese trayectorio de la salida de Egipto en el Sinaí, donde tuvieron la experiencia de la presencia divina manifestarse con toda fuerza y esplendor. El momento donde cruzaron el mar de los juncos, el momento que pasaron por el desierto, toda esa experiencia, Moisés dice que ocurrieron con el único fin de mostrarle a ellos que el Dios de Israel es el único Dios verdadero y no hay ningún otro. Estas palabras de Moisés son bien interesantes. Moisés enfatiza mucho que Dios es uno, que no hay otro Dios, que Él es el único, que los dioses de los pueblos son nada, que el pueblo de Israel debe evitar la idolatría, debe evitar envolverse en la adoración de los dioses que adoraban los pueblos antiguos. Y ahí es donde entra una de las cosas bien interesantes de la Escritura, que nosotros obviamente estamos bien desligados. Cuando hablamos de la idolatría del mundo antiguo y esas figuras que usted ve que aparecen en la arqueología, donde hay diferentes supuestos dioses que los pueblos adoraban, realmente esas figuras eran representaciones de ideas que ellos tenían con respecto a la realidad espiritual que ellos percibían. Y el mundo antiguo pensaba, y una cosa bien interesante, yo mencioné ayer eso en las enseñanzas que impartí en la mañana y en la tarde. Una cosa bien interesante en la generación moderna es que nosotros somos una generación bien adelantada en lo que respecta a la tecnología y el conocimiento científico. Sin embargo, somos una generación bien retrasada en lo que respecta a la percepción de la realidad espiritual. Para nosotros la realidad espiritual está escondida, ¿no? Nosotros no la podemos percibir, no la podemos ver. Sin embargo, el mundo antiguo, el mundo donde Moisés e Israel se formó, el mundo donde Abraham vivió, era un mundo donde no había mucha tecnología como nosotros la tenemos hoy en día, pero no era un mundo que sabía que todo lo que se manifestaba en lo físico tenía su origen en lo espiritual, tenía su origen en aquello que estaba detrás de la cortina, en el lenguaje de ellos. Y el mundo antiguo tenía en las figuras de barro que ellos creaban una representación de esas cosas que ellos entendían que de cierta forma influenciaban sobre la vida del humano. Y aquí en el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 19, Moisés dice algo muy interesante que a nosotros nos llama la atención. Y incluso ayer mencionándolo tuve personas que me decían, esto se me hace muy difícil aceptarlo, muy difícil comprenderlo, pero está ahí en la Escritura. Y obviamente, ¿quién ha entendido la mente del Eterno? ¿Quién puede ser su consejero? ¿Quién le dice a él cómo hacer las cosas? Es muy difícil nosotros llegar a tratar de entender por qué Dios hace las cosas que hace. Pero Moisés dice algo muy interesante. Moisés dice, no sea, capítulo 4, versículo 19, que alzando tus ojos a los cielos y viendo el sol, la luna, las estrellas, todo el cortejo de los cielos, la palabra cortejo habla de los ejércitos, te dejes seducir y te postres ante ellos y les rindas culto. Estas palabras, te postres y rindas culto, son dos palabras muy interesantes porque significa rendirle honor, rendirle adoración, vivir sirviéndolos a ellos. Y es interesante que Moisés dice que Dios le concedió la adoración al sol, la luna y las estrellas, todo ese cortejo celestial que usted mira todas las noches cuando mira al cielo. Dios dijo que las naciones la iban a adorar. Eso está en el capítulo 4, versículo 19. Dice, no seas que levantes tus ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlo y servirlo, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Esto es bien interesante. Moisés está diciendo que las naciones de ese entonces adoraban a las estrellas, adoraban los astros, y Dios le concedió eso a las naciones. Ahora, uno se pregunta, pero ¿cómo el único Dios verdadero se atreve a hacer una cosa como esa con las naciones? Amigos, eso tenía un propósito y un fin. Y obviamente cuando un hijo nace y un hijo está en proceso de crecimiento y de formación, el desorden va a gobernar alrededor, más si ese hijo va a ser el heredero de todo y va a ser el que va a ser el guía de ciegos. En lo que ese hijo crece y se forma, de seguro que el desorden a su alrededor va a ser grande porque no hay instructor, no hay quien los guíe. Pero una vez que ese hijo crece, madura, y ese hijo entiende la realidad que ha sido transmitida de parte del Santo, bendito sea, entonces él puede convertirse en guía de ciego, sacar a los que están en oscuridad y llevarlos a la luz y comenzar a enseñarles que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y esto es algo bien interesante porque
Pablo de Tarso lo menciona en una de sus cartas. Incluso, si no me equivoco, se encuentra en lo que escribió Lucas en el libro de los Hechos, donde Pablo de Tarso dice que Dios permitió que en un tiempo la humanidad anduviese en ignorancia, pero entonces ya, y él entendió que la aparición del Mesías da esa señal. Ya llegó el tiempo de que los humanos dejen esa ignorancia y retornen a Dios. Y esta cosa es bien interesante porque vemos la gran misericordia de Dios y cómo el Eterno dirige su mundo y para nosotros es algo bien difícil de comprender. ¿Cómo es posible que esto sea así? Pues así está escrito en la Escritura, amigo. Y en esta sección de Deuteronomio está las palabras más importantes para el pueblo, lo que define la fe del pueblo de Israel, amigo. Y es lo que conocemos como el Shema. El Shema se encuentra en el capítulo 6, versículo 4, donde Moisés le dice a Israel: oye Israel, el Eterno. Y cuando digo el Eterno me refiero al nombre de las 4 letras. El nombre que obviamente cuando vas al pueblo de Israel ellos te dicen que no es correcto mencionarlo, ni se sabe tan siquiera cómo debe ser pronunciado, y por eso evitamos decirlo, porque no sabemos si es Yahweh, si es Jehová, si es Jehová. De seguro sabemos que no es Jehová porque la Yud, que es la primera letra del nombre del Eterno, no es una J en hebreo, suena más bien como como usted lo escucha, Yud, y sería como Jehová en vez de Jehová, si fuera ese el caso. Y obviamente en la Biblia de Reina Valera está escrito como Jehová porque es una traducción del inglés que está escrito, y la J en inglés suena como Jehová. Así que ahí vemos el origen de por qué se pronuncia de esa forma, pero no es la forma correcta de pronunciarlo. Y dice el texto: oye Israel, el Eterno, el nombre de las 4 letras, Yud Hei Vav Hei, nuestro Dios, Yud Hei Vav Hei, uno es. Mire qué interesante. Moisés está diciendo que el Dios de Israel es uno solo. Y esto es algo que a nosotros nos debe llamar la atención. ¿Por qué Israel se le dio el testimonio de que el Dios de Israel es uno, que no es 2, que no es 3, que no son 10, que no son 4? Algo que en el mundo antiguo se entendían que había muchos dioses, pero para Israel había uno solo. ¿Por qué era importante esto? El Dios de Israel en la Biblia es conocido como el Elión, como el Altísimo. Y esta es una idea bien interesante que Moisés va a presentar, porque la razón de ser del pueblo de Israel es convertirse en los maestros del mundo. Si el Eterno por un tiempo permitió la ignorancia de los pueblos que adorasen cosas que no son Dios, lo permitió con el único fin de hacer que eso ocurra mientras su hijo está haciendo, crece, madura, se alimenta, ha alcanzado la estatura que debe alcanzar para luego comenzar a convertirse en instructor de ciego. Y esto es lo que está, de cierta forma, dándonos a conocer esta porción de Beit Hanan. Y Moisés le dice al pueblo: cuídate mucho de no servir a otro Dios que no sea el Eterno tu Dios. Y lo dice Moisés en uno de los textos. Voy a buscarlo aquí rápidamente, a ver si lo encuentro, porque no lo marqué para compartirlo con ustedes. Pero Moisés dice: llévalo a tu corazón y no lo olvides, que el Eterno tu Dios es el único Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esto es bien interesante porque nosotros a veces pensamos que Dios ha dejado a la deriva el mundo, que el mundo está sin Dios, pero no es así, amigo. El simple hecho de que el Eterno esconda su presencia detrás de la cortina por razón de la impureza y la constante transgresión del humano no significa que la creación no tiene Dios. Al contrario, los humanos en su ignorancia piensan que siempre se van a salir con la suya, pero a la larga el juicio del Eterno es perfecto. Pero vamos a regresar a esta expresión: oye Israel, el Eterno tu Dios, el Eterno uno es. Esto es una expresión de Moisés que le dejó como testimonio al pueblo de Israel, y pareciera ser que nosotros, en los escritos nazarenos, es algo que no se afirmaba. Sin embargo, vamos a ver que en los mismos escritos nazarenos también valida esta idea que Moisés presenta. El pueblo de Israel siempre ha creído que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es uno solo, que no es 2, que no es 3. Y lamento decirle esto, amigo, con mucho respeto. El pueblo de Israel nunca creyó en el concepto de una Trinidad. Los mismos nazarenos, discípulos del maestro Nazaret, nunca creyeron en un concepto de una Trinidad.
son ideas que vienen mucho tiempo después, en la historia lo pueden buscar. El mismo maestro de Nazaret en el libro de Marcos le preguntan, lo vamos a ver en el capítulo 12 de Marcos, dice el versículo 28, y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que les respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el maestro de Nazaret le responde en el versículo 29, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. Esas son las palabras del maestro de Nazaret. Tenemos otro texto más en Juan, amigos. En Juan, el Señor Yeshua dando su último discurso a sus discípulos y luego la última oración antes de ser llevado al madero y ser acusado injustamente. Mira lo que dice en el capítulo 17. Dice, el versículo 1 dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste potestad sobre toda carne, para que a todos los que les diste, a esto les dé vida eterna. Y mire esto, mire este versículo, el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso se encuentra en el capítulo 17, versículo 3 del Evangelio de Juan. Estas son las palabras del Mesías, las palabras de Jesús de Nazaret. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Mira cómo él hace una diferencia bien grande en la idea de un solo Dios y que él es el Mesías. Pero nunca él trató dio insinuación de pertenecer a una Trinidad. Tenemos otro ejemplo de Pablo de Tarso en el capítulo 8 de Primera de Corintios, amigo. Tenemos otro testimonio adicional de cómo los nazarenos creían que el Shema era una realidad también en sus vidas. Bueno, los nazarenos eran judíos todos. Nosotros tenemos lo que usted hoy conoce como Nuevo Testamento. Sus autores eran judíos y eran personas que tenían conocimiento de la Torá y los profetas. No fueron personas que de la nada comenzaron a escribir cosas nuevas. Todas las enseñanzas que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento tienen su origen, amigo, en la Torá y los profetas, cuando comenzamos a estudiar la Torá y los profetas correctamente. Mire qué cosa interesante. En el capítulo 8 de 1 Corintios, mira lo que Shaul de Tarso dice. Ahora bien, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece en tanto que el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él. Acerca pues del comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo es nada en el mundo y que ninguno es Dios sino uno. Vuelvo y repito. Porque sabemos que un ídolo nada es en el mundo y ninguno es Dios sino uno. Porque aun cuando hay los llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Esas son palabras de Shaul de Tarso. En el libro de Revelaciones, en el capítulo 3, tenemos también palabras del Mesías a la congregación de Filadelfia diciendo lo siguiente. Mire esto, amigos. Capítulo 3, versículo 12. Al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios. El Mesías está llamando a su Padre mi Dios. Y nunca más saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Qué cosa interesante. El libro de Revelaciones, que es la revelación que Dios le da a Yeshua, incluso vaya al capítulo 1 y lo va a leer, dice, revelación de Jesús el Mesías que Dios le dio para manifestar a su siervo. En otras palabras, el libro de Revelaciones es el libro no es las revelaciones de Juan, es revelaciones de Jesús, que Dios le da a Jesús. Y el libro en el capítulo 3 está diciendo que Jesús dice que su Padre es su Dios. Qué cosa interesante. Cosas que están en los textos que nosotros no nos habíamos dado cuenta porque desconocíamos del fundamento. Nos habíamos alejado del fundamento. Y esto es lo que está sucediendo en este tiempo presente que lleva ya unos poco más de 30 años. Las personas tienen hambre y sed por la palabra. Las personas quieren regresar a las fuentes. Las personas quieren conocer la verdad. Y dice el maestro Nazaret en su oración, tu palabra es la verdad. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús en su última oración, amigo, Yeshua en su última oración dijo, tu palabra es la verdad, santifícalos en tu verdad,
Tu palabra es la verdad. Cuando el maestro dijo esas palabras, amigo, el Nuevo Testamento no existía. El maestro estaba vivo. No existía todavía el Nuevo Testamento. Pablo no había escrito ni una sola carta, ni tampoco Pedro, ni tampoco Judas, ni tampoco Juan. Solamente existía la Torá y los profetas. Así que cuando el Mesías dijo, tu palabra es la verdad, ¿a qué palabra se refería? Y mira qué interesante, en ese versículo dice, santifícalos en tu verdad. La palabra santificar tiene que ver con ser separado, ser apartado, ser diferente. El Dios de Israel era considerado diferente a los dioses de las naciones y era santo, era separado de toda inmundicia, de todo pecado. Y el Mesías dice, santifícalos en tu verdad. ¿A quién? Por los que él está orando. Lea el capítulo 17 de Juan. Y dice, tu palabra es la verdad. En otras palabras, para poder santificarse uno en la verdad, necesitamos regresar a las fuentes. Necesitamos regresar a la palabra del Eterno. Pero ¿cuál palabra es esa, amigo? ¿Podemos nosotros santificarnos, dedicarnos a... ¿Podemos nosotros ser santificados si nos dedicamos solamente a estudiar el Nuevo Testamento, pensando que es la nueva Biblia o que es la Biblia para nosotros? No es lo que estaba en la mente del Maestro. Si usted se considera seguidor del Mesías, si usted se considera discípulo del Mesías, usted tiene que comenzar a vivir como Él vivió. Usted tiene que comenzar a estudiar la palabra como Él la estudió. Y tiene que comenzar a vivir la verdad como Él la vivió. Y Él mismo está diciendo que la Torá es la verdad, que la palabra es la verdad. Y esa palabra alude a la Torá y los profetas. Y en esta sección de Deuteronomio, Moshe nos enseña ideas muy interesantes. Y más cuando lo combinas con la sección del profeta, donde el profeta le dice a Israel, y voy a buscar ese texto para compartirlo, lo compartí ayer en mi comentario de la tarde, en el capítulo 40 de Isaías, vamos a ver que en esa sección que se lee luego del 9 de Av, el profeta está diciendo, consuela a mi pueblo, pero dice unas palabras dentro de ese texto muy interesante que nos dice claramente, nos arroja luz de cómo Israel debía percibir la realidad del Creador y cuál era la función de Israel en este plan del Eterno, donde Isaías dice, y lo voy a buscar aquí el texto, dice el versículo 25, el profeta dice, ¿a quién me compararéis para que me asemeje? Dice el Santo. Alza vuestros ojos a lo alto y mirad quién creó aquello. La palabra ¿quién creó aquello? En hebreo es mi bara elé. Elé significa estos. Y se está refiriendo al ejército de los cielos. El profeta está diciendo al pueblo, mira las estrellas. Los pueblos antiguos adoraban todos estos falsos dioses. Y observa que yo los creé todo. Por tanto, yo estoy por encima de todo. Y ustedes son míos, yo los llamé a ustedes. Yo los he consolado a ustedes. Yo les he perdonado su iniquidad. ¿Con qué razón? Vas a encontrar que el maestro Nazaret dice en Mateo, ustedes son la luz del mundo. ¿A quién le dijo eso? Todos los que estaban allí, amigos, eran judíos. El maestro Nazaret no le dijo eso a la iglesia, porque en ese momento la iglesia no estaba presente. Con este pensamiento, amigo, les dejo. Quiera el Todopoderoso que usted pueda cada día esforzarse en regresar a las fuentes, comenzar a estudiar la Escritura desde el punto de vista de sus autores y comenzar a mirar al Mesías de Israel como el Mesías que está fundamentado en la Torá y los profetas. Comenzar a mirar las enseñanzas de Pablo como las enseñanzas que están fundamentadas en la Torá y los profetas. De seguro, amigo, usted estará siguiendo al Mesías verdadero y a sus discípulos. Les habló Joseph, director de Eshaim, y me despido hasta la próxima ocasión. Será el próximo domingo, como de costumbre, a las 7:30, por aquí por PAB 550. Usted escuchó el programa de Hashem, El Camino de Dios.